Entonces, como ustedes se pudieron haber dado cuenta, en la clase pasada hablamos acerca de la tensión crítica de Euler, cómo llega Euler a enunciar esta formulación, que es muy utilizada. De hecho, la van a ver regularmente, no solamente en acero, sino en otro tipo de elementos que son afectos a pandeos, porque no tienen que ver necesariamente con el hecho de que sean de acero. ¿Ya? Ahora, efectivamente, el acero tiene ciertas características en nuestros perfiles que hacen que el pandeo se pueda expresar como un estado de falla real antes que otro. Eso sí es cierto. Entonces, tenemos la tensión crítica de Euler que se obtiene a partir de una relación geométrica y también de las condiciones de borde. Entonces, una tensión crítica de Euler obtenida a partir básicamente de lo que se denomina como la columna de Euler, que es una columna birrotulada. Birrotulada. ¿Se pueden obtener esta misma, una expresión más o menos parecida para otras condiciones? Sí, se puede obtener. Y eso fue lo que yo les señalé la semana pasada con estos valores. Se puede obtener de una manera eh, visual, gráfica, como la que estamos viendo acá, pero se puede obtener también a partir de la ecuación de la elástica, que es como desarrolla Euler esa ecuación. Euler obtiene esta formulación a partir del desarrollo de la ecuación de la elástica. Entonces uno puede hacerlo también para una condición de borde distinta. ¿Ya? Cuando hablamos de condición de borde distinta nos referimos a, en vez de tener articulado articulado, tener empotrado empotrado, empotrado articulado, articulado empotrado, empotrado articulado móvil, o sea, con desplazamiento, empotrado con empotramiento, pero también sin impedir el desplazamiento lateral, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son condiciones de borde. Y esas condiciones de borde, como ustedes pudieron ver acá, se pueden, van a variar, por supuesto, van a variar, y van a arrojarnos finalmente una relación distinta que va a decantar en una formulación levemente distinta. Pero que desde la perspectiva gráfica también se puede obtener. Y es lo que también vimos la semana pasada, que era esto. Podemos obtener una columna empotrada, y no es la columna de Euler original, pero tiene una forma de pandeo que es similar a la de una columna de Euler original, que tiene de largo el doble que esta columna. Entonces, si tiene la misma forma de pandeo, nos está diciendo que frente a este mismo nivel de carga, para la misma carga que pandea esta columna que está empotrada, se produce el pandeo de una columna del doble de largo que está biarticulada. En consecuencia, podemos obtener este valor de P del mismo modo que obteníamos para una columna biarticulada o una columna de Euler. Solamente que hay que reemplazar esta longitud, que ya no va a ser L, sino que va a ser 2L, la reemplazamos aquí. Y de algún modo vamos hablando acerca de un factor que se va poniendo acá. Que en este caso de acá era otro factor, era 0,5, acá era 2. Con eso construíamos esta tabla. ¿Ya? A partir de esa forma de pandeo, pero también está relacionado con el desarrollo de la ecuación de elástica. Ahora, como esas son formulaciones teóricas, ya sea la que observa la forma de pandeo o la que se deduce de la ecuación de elástica, eh, son formulaciones teóricas y que no siempre están en sintonía con las características específicas de las condiciones de borde que ahí se están modelando. Es decir, yo puedo modelar una condición biarticulada, pero eso significa que el elemento, que la rótula que estoy poniendo, solo que no tenga que tomar ningún momento. Eso, eso es factible de hacer. Eso es factible de hacer. Y por eso o se puede acercar bastante a la realidad. Por eso tengo que el valor K, que estaba puesto acá, que era 1 para la columna de Euler, típicamente la columna biarticular, va a seguir siendo 1 en la sugerencia que hace la ICC. Esta fila de acá abajo son las sugerencias. Bueno, pero cuando tengo una situación, por ejemplo, empotrada, ya no siempre puedo asegurar de que ese empotramiento sea perfecto. Entonces la forma de pandeo a lo mejor me indica que va a ser un factor K igual a 1.
pero en realidad yo debería considerar un factor K igual a 1.2, ¿no? Es interesante analizar este problema no solamente desde la perspectiva de los números que están puestos ahí, sino más bien qué significan esos números. ¿Qué significa que, miren, todos los números de acá abajito sean iguales o mayores que los teóricos? ¿Qué significa eso? Y yo diría que sin, sin practicar nada de ingeniería uno pudiera deducir algo ahí al respecto, que es que si todos estos son iguales o mayores que estos de acá, bueno, pensemos qué pasa acá en el K, o sea, qué pasa en este P crítico. Si finalmente yo tengo una idea respecto de qué valor tiene el P crítico, pensemos que el P crítico va a ser 10, pero después varío el K y lo cambio en función de esta fila que aparece acá. Entonces, ¿cuánto va a ser el P crítico? ¿El P crítico va a ser mayor o va a ser menor? El P crítico debería ser menor. Entonces, lo que me está diciendo es que voy a alcanzar un pandeo un poco antes que lo que yo estaría asumiendo, o sea, lo que yo estaría alcanzando si asumiera los valores meramente teóricos. Estos valores también son, entre comillas, teóricos porque son recomendaciones, pero se basan en estadística, ¿ya? Entonces tampoco son del todo teóricos, los de acá abajo. Nuevamente, entonces, si yo considerara este valor de acá, los valores de acá arriba, efectivamente, a lo mejor el P crítico va a ser 10, tirando un número al azar. Pero si yo considero los valores reales que están recomendados por el AICC, entonces el P crítico no va a ser 10, va a ser 8. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a pandear con 8 y no con 10. En consecuencia de usar los valores de arriba, lo que estaría yéndome por el lado que justamente contrario a lo conservador, ¿no? Porque estaría entregando una carga crítica que es mayor que la que realmente va a ocurrir. Bueno, ahora la realidad nos indica que no tenemos un problema de columnas simples empotradas o columnas simples articuladas. Cuando me refiero a simple, me refiero al hecho simple de tener una pura columna y ya está, digamos. No, pues tenemos que las columnas son parte de, ¿cómo se llama?, de sistemas mayores. Tengo acá una imagen, creía que sí, pero creo que no. Las columnas son parte de sistemas mayores, pertenecen a configuraciones estructurales más complejas. Por lo pronto, son parte de marcos estructurales, por lo pronto. Pero también pueden ser parte de otro tipo de configuraciones. Por ejemplo, en una cercha, ustedes van a tener elementos que van a trabajar solo en compresión. Por ejemplo, los montantes. Y los montantes van a tener abajo un cordón superior, o sea, un cordón inferior y un cordón superior, y van a tener diagonales que concurren al montante. Bueno, entonces no es mi intención que se hagan, que estudiemos ese caso en particular, sino más bien que se haga la imagen de que las columnas pueden estar ubicadas en cualquier parte, o el elemento de compresión puede estar ubicado en cualquier parte de una estructura. Y en consecuencia, eso de definir que puede estar en cualquier parte, de algún modo nos está indicando que puede tener cualquier condición de borde, que no necesariamente sea, o sea, que de seguro no va a ser necesariamente esto que está viendo usted acá. De seguro no va a ser una condición de borde absolutamente empotrada. De seguro no va a ser una condición de borde articulada eh, o empotrada y deslizando. No siempre es eso. Depende de los elementos que concurren a los nudos. Las columnas son parte de un sistema, de una configuración estructural, y puedo tener una columna dentro de un marco, como lo están viendo acá, donde esta viga de acá concurre al nudo superior de la columna. Acá abajo, por ejemplo, la columna está modelada como articulada porque probablemente tiene una unión que puede ser eh, retratada de ese modo, como una unión articulada. Pero arriba no está claro que sea una unión de momento. O sea, no está claro que sea discúlpeme, me expresé mal, no está claro que sea un empotramiento para esta columna. Tampoco está claro que sea un articulamiento. ¿Qué es lo que es? No lo sabemos. Entonces la forma de conocer aquello es explorando un concepto.
que es el concepto de los grados de empotramiento. Que contrario a lo que uno pudiera pensar, el grado de empotramiento es un número que uno obtiene. Uno pudiera creer que mientras más grado de empotramiento, entonces está más empotrado. Y la verdad es que es al revés. Cuando el grado de empotramiento se acerca a 1, nos estamos encontrando frente a esa situación, y cuando nos alejamos, nos estamos encontrando más bien en una situación más bien articulada, ¿no? De hecho, por acá está. Ya vamos a llegar a ese dato, pero. Entonces, eso es lo primero a tener en cuenta. Aquí, jóvenes, necesito que presten mucha atención. Que es entender el fenómeno. Si no sabemos con total certeza cuál es si que se trata de un empotramiento o una conexión articulada para la columna, estamos hablando para la columna. Si no sabemos con claridad si para la columna ese nudo es una rótula o es un empotramiento, tenemos que encontrar en qué fase intermedia se encuentra este asunto. Y ¿cómo sabemos eso? Bueno, tenemos que irnos a la conexión, conocer la conexión, cómo se está materializando la conexión. Entonces, si yo tengo una viga que está pasando por arriba de mi columna, y esa viga es continua, va a tener un determinado impacto en la columna. Pero si la viga se corta en la columna, a lo mejor tiene otro impacto. Entonces, antes de aprenderse eso de memoria, es bueno. Un segundo. Voy a mostrar un penny. Hacer un análisis más bien cualitativo del problema. Están viendo el paint, ¿cierto? ¿Ves? Sí, profe, sí se ve. Miren. Voy a dibujar una viga. ¿No? Y voy a dibujar una columna. Esta columna es absurdamente chica, pero es para que ustedes puedan entender el concepto. Y voy a dibujar acá abajo para indicar que se trata de una unión articulada. ¿Ya? Abajo. Entonces tengo esta conexión. Tengo esta columna, que la están viendo ustedes. Yo sé que ustedes deben estar diciendo, ¿pero qué es eso? Imaginémonos que estoy conectando esta columna a esta viga con algún elemento, no sé. Imagínense una placa, y acá soldado. Tengo esa conexión. No les pido que definan si esa columna se encuentra empotrada o no a esta viga. Voy a poner acá, a esta viga le voy a poner un apoyo así. Sino que más bien lo comparen con este otro caso. Ya. Entonces quiero que vean el primer caso, una columna que concurre a una viga con esas características, ¿ya? Una viga así onerosa, grandota, ¿no?
¿ya? Y por otro lado, una columna que concurre a una viga con esas características. En ambos casos, tengo las mismas conexiones. Esto está soldado, por ejemplo. Una forma fácil de entrar a la cancha, digamos, es definir un tipo de conexión que sea similar para ambos casos. Digamos. Supongamos que esta columna está soldada a esta viga y esta otra columna también está soldada a esta viga. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, abajo esta columna, no, todavía no voy a la pregunta, primero, abajo esta columna está articulada, abajo esta columna también está articulada. Esta columna, ¿cómo se encuentra? ¿Qué condición de borde tiene en esta zona respecto de esta otra situación? Dicho de otro modo, o elaborando mejor la pregunta, para cada una de estas columnas, ¿en qué condición se encuentra la columna más empotrada? ¿En este caso o en este caso? Voy a orientar un poquito más la respuesta, digamos. Es esta columna que están viendo ustedes acá encuentra un determinado nivel de rigidez rotacional en la viga. La viga le está imponiendo una rigidez rotacional producto de su rigidez flexural. La viga tiene una determinada sección y en consecuencia le impone una rigidez al giro. ¿Ya? Lo mismo pasa acá. ¿Cuál viga le está imponiendo, o cuál condición, mejor dicho? No quiero hablar de la viga solamente porque es una condición relativa entre ambos casos, entre la columna y la viga. ¿Cuál condición le impone una mayor rigidez al giro a su respectiva columna? ¿Esta condición le impone una rigidez mayor al giro o esta condición le impone una mayor rigidez al giro a la columna? ¿Qué creen ustedes? Si la columna quisiera girar acá arriba, ¿a cuál columna le cuesta más girar? A la de abajo, profe. ¿A la de abajo? ¿Qué piensa el resto? Voy a hacer algo que a lo mejor por eso que salió esa respuesta. Profe. Deme un segundito para poder, que voy a borrar algo para que, porque yo sé que aquí también se presta confusión el hecho de ver la columna de este modo, uno inmediatamente piensa, ah, esta columna no puede girar porque es tremenda columna y todo el cuento. Pero vamos a hacer una. Momento. Ya, ahí sí. Ahí sí, que de algún modo para orientar la respuesta. Cuénteme, ¿quién me quería Yo le dije, preguntar algo? yo creo que la primera, ¿Usted cree que la primera le porque cuesta más? la viga es mucho más grande y impediría más, o sea, por decir, estaría como más empotrada. O sea, no más empotrada, sino que al ser la viga más grande le impide el giro a esa, ¿no? Como está Mire, soldada. le pongo el siguiente ejemplo. Tengo una columna y que está llegando a una viga que es un fideo. Y cuando digo un fideo me refiero a un fideo. Uno abre un paquete de fideo y pone un fideo. ¿Ya? Al fideo yo le puedo llenar de cola fría. Imaginémonos que la columna es una paleta de helado. ¿Ya? Una paleta de helado, un palito de helado. Un palito de helado. Y al fideo yo lo lleno de cola fría. Si yo quiero girar en ese punto, probablemente ¿cómo se llama? La cola fría no se va a romper ni nada, esa parte va a seguir ahí estática. Pero va a girar ese punto, ¿no? Probablemente sí, Sí, probablemente sí. Pero si en cambio yo llego con ese mismo palito de helado y le echo la misma cantidad de cola fría, pero lo pongo en una viga, no sé, pues lo conecto a la losa de la casa, ¿no? Voy a tratar de girar eso en el extremo superior. La losa no la voy a lograr girar.
no voy a lograr girar ese nudo. A lo que va a ocurrir es que de tanta fuerza que le voy a aplicar va a romperse el palito en esa zona. ¿Por qué? Porque se va a salir la cola fría o qué sé yo. Entonces, no sé si a lo mejor la analogía no es muy buena, pero lo que quiero decir es que esta columna encuentra acá arriba algo más cercano a un empotramiento que lo que encuentra esta columna acá arriba. ¿Por qué? Porque le va a ser muy difícil rotar a esta viga. En cambio, a esta viga sí le va a ser más factible rotar. No estábamos hablando de carga, no estoy hablando de niveles de carga, ¿por qué? Porque uno podría decir, sí, pero profesor, es que esta columna es más grande y probablemente la carga tiene que ser mucho más grande que la que yo requiero acá. No estamos hablando de carga, estamos hablando simplemente de tendencia a rotar. Si esta columna decide, yo quiero rotar, aquí le va a costar más. Si esta columna decide, yo quiero rotar, no le va a costar nada. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque el grado de empotramiento tiene que ver con lo que le acabo de señalar. Es la relación de rigideces de los elementos que concurren al nudo. La relación de rigideces de los elementos que concurren al nudo. Entonces, desde la perspectiva anterior, o sea, construyamos la formulación. Entonces, si tengo, por un lado, una relación entre las columnas y las vigas tal que para la columna le cuesta más rotar, entonces tendría que decir, chuta, la rigidez de la viga es relativamente mayor que la rigidez que impone la columna. Entonces eso es lo que está dicho acá. Pues, miren, la rigidez de la viga es el módulo de elasticidad, que es el mismo para la columna. Entonces aquí está S de columna, la G aquí es de girder, estamos hablando de vigas. El módulo de elasticidad es el mismo porque es A0. La inercia de la viga, la inercia de la columna acá arriba, y la longitud de la viga. Ah, claro, porque depende de la longitud. Porque miren, si este caso que estábamos viendo acá, ahora yo les digo, miren, es voy a correr para acá. Parece que lo puedo ahí. Pero el caso que yo les digo ahora es esto mismo. Entonces, esa es la viga ahora. Entonces, esta viga, comparado con la anterior, ahora tiene una menor rigidez flexural, relativa, porque la rigidez de la sección sigue siendo la misma. Pero naturalmente que ahora esta viga, por el hecho de ser más larga, va a ofrecer una menor rigidez al nudo que lo que ofrecía la viga anterior. Entonces está en directa relación con la longitud de la viga. Entonces, ¿qué es lo que dice? Mira, dice la rigidez de la viga, módulo de elasticidad por la inercia, dividido por la longitud. Claro, porque es inversamente proporcional. La rigidez disminuye si la longitud es mayor. Si la longitud es menor, la rigidez aumenta de la viga respecto del nudo. Entonces, lo tengo acá en el denominador. Es decir, las rigideces de las vigas están puestas en el denominador. Y en el numerador están puestas las rigideces de las columnas. También, nuevamente, el módulo de elasticidad por la inercia dividido por la longitud de la columna. Bajo la misma lógica que les comentaba hace un rato atrás. Digamos, si la columna es más larga o menos larga, naturalmente eso va a afectar a su rigidez, que la rigidez que le tributa al nudo. Entonces, si está en el numerador la columna, quiere decir que si la rigidez de la columna empieza a aumentar, el grado de empotramiento empieza a aumentar. Dicho de otro modo, o de manera más completa,
si la relación entre las rigideces de las columnas respecto de las rigideces de las vigas empieza a aumentar. Si esa relación empieza a ser mayor que 1, entonces el grado de empotramiento empieza a ser mayor que 1. Y ahí, ¿en qué caso nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando en el caso como este de acá, como el de acá abajo, donde para la columna el nudo empieza a transformarse en algo más bien cercano a un nudo que no le impide rotar. A un nudo que no le impide rotar. Diremos así, el lenguaje ramplón, una condición media articulada. Media articulada. Pero en el caso anterior nos encontrábamos en una condición media empotrada. Acá media articulada y aquí media empotrada. Entonces, si esa relación nos indica que las columnas tienen una rigidez mayor, la relación de la rigidez entre las columnas respecto de las vigas tiene una relación que es mayor que 1, entonces nos vamos a encontrar en una condición media articulada. El G va a ser mayor que 1, el G va a empezar a subir. Pero cuando la situación es al revés, cuando las rigideces de las vigas empiezan a ser mayores que las rigideces de las columnas, que tributan al nudo, entonces este grado de empotramiento empieza a caer, empieza a ser menor que 1 inclusive, puede ser menor que 1 inclusive. Entonces cuando está más cercano a 1, ¿ya? Esto lo define acá, se define acá. ¿Dónde está? Ahí está. Cuando el extremo está perfectamente articulado, se considera un G igual a 10. Es decir, ¿puede ser mayor que 10? Sí, puede ser mayor que 10. Por fórmula, pero uno asume de que alcanza una condición de articulamiento y en dicho caso un G igual a 10 nos habla de una condición articulada. Si el extremo está empotrado, entonces el G va a ser igual a 1. De acuerdo a esta formulación nos pueden dar resultados que sean menores que 1 o mayores que 1. Pero estos números que les estoy mostrando acá son para los casos en los cuales uno previamente define una condición ya previamente estudiada. Por ejemplo, si el empotramiento en el suelo, uno define previamente si está empotrado o si está articulado. En dicho caso, considera si que está empotrado, considera un G igual a 1. Y si está articulado, considera un G igual a 10. ¿No? Pero eso ya nos está indicando que si el G es mayor, es articulado, si el G es menor, se acerca al empotrado. Eso es lo que nos está indicando también. Entonces, bueno, esa es la forma de determinar los grados de empotramiento. Ahora, los grados de empotramiento, la formulación es una formulación que nos habla de una sumatoria en ambos casos. Claro, porque aquí hay una pequeña mentira en lo que yo les mostré, esto de acá. No es que sea esta la longitud de la viga. La viga que concurre al nudo es esta de acá y esta de acá. Acá hay dos vigas concurriendo al nudo. Dos vigas concurriendo al nudo. Esta de acá, esta de acá. Entonces las longitudes de cada una, bueno, para una va a ser esto de acá y para la otra va a ser esta distancia de acá. Pueden ser vigas distintas, a lo mejor esta viga es una viga de este tipo. Es más chica, digamos. Puede ser también. Concurren al nudo vigas con inercias distintas. O pueden tener la misma inercia, también puede ser. Entonces eso nos ayuda a comprender el por qué está la sumatoria. Es la sumatoria de las rigideces que concurren al nudo de las vigas en el denominador. Y acá arriba es la sumatoria de las rigideces de las columnas que concurren al nudo, porque nuevamente acá también podemos tener otra columna, acá. Y esta columna también le está imponiendo una rigidez, ¿no? Entonces, en esa relación de rigidez debería yo considerar, si tengo este caso que estamos viendo acá, tengo el caso que tengo acá, debería considerar en el numerador la sumatoria de las rigideces de las columnas que concurren al nudo. ¿Ok? Y ahí debería considerar ambas columnas. Bueno. Ahora,
aquí viene imagen, que también está al lado derecho, que es bien interesante porque nos explica lo siguiente. La verdad es que yo al principio no le daba tanta importancia y después le empecé a dar más importancia porque creo que es bien descriptiva de algo. Miren, si yo tengo un marco, miren el marco que están viendo ahí. Esta columna pertenece a un marco. ¿Ya? Cuando se vaya a pandear, siempre va a tener una forma como la que están viendo acá. Siempre va a tener una forma como la que están viendo acá. Es un marco que no está arriostrado, que no está impedido de desplazarse lateralmente. Este marco no está impedido de desplazarse lateralmente, no tiene ninguna restricción para que este punto se mueva hacia la derecha, salvo el propio de la configuración y las rigideces propias de la estructura. Pero no hay un elemento que uno pueda decir, este elemento de por sí impide que esto se deforme lateralmente. ¿Qué elemento pudiera ser aquel? Pudiera ser el caso de si yo tuviese, por ejemplo, una diagonal acá. La diagonal impide que el marco pueda desplazarse. Porque eso va a significar que la diagonal entre en fluencia. Y si la diagonal falla, estamos hablando de otra cosa. Entonces, en una situación en la cual la diagonal no ha fallado, la deformación que ocurre allá arriba es mínima. Es mínima. Entonces podemos hablar de que es un marco arriostrado, un marco que no puede desplazarse. Entonces, eso podría ser modelado como lo que están viendo ustedes acá al lado derecho. Un marco que está impedido de desplazarse. Ese marco está impedido de desplazarse. Entonces, ¿qué es lo que salta a la vista inmediatamente? Que en el primer caso, la forma de pandeo es una forma que supera con creces la longitud del elemento. Entonces inmediatamente uno podría decir que el K es mayor que 1. El K debería ser mayor que 1. En cambio, el caso en el que está arriostrado, de este modo como lo estoy mostrando acá, está impedido desplazarse, el K debiese ser menor que 1. Porque la forma de pandeo va a tender a ser a lo más, va a encontrar una condición como articulada, por decirlo de algún modo, y el K va a ser igual a 1. Pero el resto de los casos va a ser siempre un K menor que 1. ¿Cómo unimos esto? Estamos hablando de los grados de empotramiento con los K. Bueno, no es materia sencilla, pero hay formulaciones para ello. Porque aquí estamos hablando de los grados de empotramiento para poder encontrar qué cosa, y eso es importante que usted lo sepa, para poder encontrar el K, este K, que sabemos que este K, para las condiciones de borde previamente definidas, se pueden asumir los que aparecen ahí. Pero no siempre tenemos esto. Tenemos que, la generalidad, el 99,9% de los casos son columnas que se encuentran dentro de estructuras y por eso nos vimos obligados a determinar un K de manera un poquito más precisa a partir de la consideración de esto que denominamos grados de empotramiento. Entonces, una vez que hemos encontrado el grado de empotramiento, una vez que ya lo encontramos, ahí podemos determinar el K. Entonces, les voy a mostrar rápidamente eso con un ejemplo, con un método, mejor dicho, que es el más simple de todos, que es recurrir a estos gráficos. Aquí tengo los gráficos para dos casos. Casos en los cuales está impedido de desplazarse el marco, o para ser un poco más preciso, casos en los casos donde la columna se encuentra en su zona superior debido a distintas circunstancias, impedida de desplazarse lateralmente, o pudiera ser la zona inferior. Ojo, porque cuando estamos trabajando en un marco, por ejemplo, en una columna que se encuentra en un tercer nivel, a lo mejor el primer nivel está libre de desplazarse, pero a lo mejor entre el segundo y el tercer nivel se encuentra riostrado y esa columna no tiene posibilidad de girar en su nudo. Entonces, si esa es la condición, entonces vamos a tener los dos niveles, que es lo que corresponde para poder meterse en esto, impedido de desplazarse. Cuando tenemos una columna de un primer nivel, la columna naturalmente va a estar impedida de desplazarse en el primer nivel, o sea, en la base, en el empotramiento o en la condición de simple apoyo.
pero arriba no necesariamente puede estar libre. Si yo pongo un sistema arriostado, voy a entonces a tener una columna que va a estar impedida en ambos nudos, en este caso, de desplazarse. Bueno, cuando se trate de esos casos, entonces podemos recurrir a este ábaco. ¿Y qué nos dice este ábaco? Bueno, usted determinó el grado de empotramiento. ¿Cómo lo determiné? De este modo. Imaginémonos que es la columna del primer nivel. Y la columna del primer nivel se encuentra empotrada abajo. Si se encuentra empotrada abajo, según lo que vimos, el G debiese ser igual a 1. Y calculé el grado de empotramiento de la zona superior, del nudo superior. Y el grado de empotramiento es 8, por ejemplo. Entonces voy a tener que usar este gráfico y voy a indicar, bueno, en la primera parte, en la parte de abajo, tengo un grado de empotramiento igual a 1, y en la parte de arriba tengo un grado de empotramiento igual a 8. Entonces, ¿cuál es mi K? Trazo una recta, que de seguro no me va a salir recta acá, pero bueno, vamos a hacer el intento. Bueno, me salió bastante más recta de lo que creía. Y me da un grado de empotramiento, si esto es 0,8, esto es 0,7, disculpen, 0,8, 0,85, 0,9. De 0,85. Como se podrán dar cuenta, toda esta línea central que define los K es una línea central que está entre 0,5 y 1. No pasa de 1. No es mayor que 1. ¿Por qué razón? Por lo que vimos acá. La forma de pandeo para un elemento, para una columna que se encuentra impedida de desplazarse en los extremos, a lo más va a generar un K equivalente a 1. Pero para todos los demás casos va a ser siempre menor que 1. Entonces, es lo que estamos viendo acá. ¿Ok? Entonces ahí tengo el K085. Si se tratara del mismo caso, pero la columna no está impedida de desplazarse porque pertenece a un marco que no está impedido de desplazarse, es decir, está libre, entonces vamos a tener que usar este otro ábaco. Ubicamos el primer valor, que era 1, porque está en un empotramiento abajo, lo definimos previamente, y el otro valor era, ¿cuánto era? No me acuerdo, 8, estaba por ahí. 8, aquí está. No sé si es el 8, aquí hay como dos valores. Este debe ser 7, 8, 9, ese debe ser, este es 8. Entonces trazo una recta, que ahora sí que me ha salido chuequísimo. Ya. Y me da por acá. ¿Cuánto es eso? 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9. 1,9. 1,9. Podría haber sido cualquier otro número, pero de cualquier modo lo que nos está arrojando es un valor mayor que 1. ¿Ok? Bueno, esa es la forma de usar los abacos, pero alguien pudiera también usar otra formulación, y es la que aparece acá. Son las formulaciones del nomograma y una formulación empírica. Están separadas básicamente porque usted tiene que primero decidir si es que el marco está impedido de desplazarse o no. ¿Cómo usted sabe eso? Básicamente viendo si su proyecto, la columna pertenece a un marco que está arriostrado, por ejemplo. Si todo ese marco se encuentra arriostrado, entonces no hay vuelta allá. Le significa que la columna no va a poder desplazarse en su nodo superior. Ya, acuérdense que yo hablo del nodo superior, pero en realidad para que esté impedida desplazarse se refiere tanto a los dos nodos que estén casados. ¿Ya? Entonces, si está impedida de desplazarse, me voy a ir acá. Dice marco sin desplazamiento lateral. Marco sin desplazamiento lateral. Ya, y puedo usar cualquiera de estas fórmulas. Esta fórmula no tiene el K despejado. Tengo que meterla a la calculadora, meto el grado de empotramiento en A, el grado de empotramiento en B, y voy a obtener el grado de empotramiento en A, es, en el caso de la columna de primer nivel, sería el empotramiento abajo, y el grado de empotramiento en B es el valor de 8 que habíamos visto así azarosamente.
Pero pudiéramos hacerlo al revés, da lo mismo. La verdad es que para la fórmula le da lo mismo. Podría usted haber definido el grado de empotramiento en A como el de arriba y el grado de empotramiento en B como el empotramiento. Le da exactamente lo mismo. ¿Ya? Y esta fórmula tiene que ser igual a 1 y entonces hay un valor que de manera iterativa puede obtener cualquier calculadora, que es el valor para acá. ¿Ya? Lo otro es que usted use esta fórmula empírica, que es la raíz de, no le voy a leer todo esto, pero es el grado de empotramiento en A más algo por el grado de empotramiento en B más ese mismo algo, dividido por el grado de empotramiento en A más otro algo, más el grado de empotramiento en B más otro algo. Todo eso a la raíz. Y ahí voy a obtener el valor de K. ¿Esto para qué caso? Para los casos de marco con impedimento de desplazamiento. ¿Ya? Si tengo el caso en el cual el marco se puede desplazar, entonces lo mismo, pero con esta fórmula de acá. ¿Ok? Lo mismo, pero con esta fórmula de acá. Ahora, hay algo que no hemos saltado, pero a propósito, naturalmente. ¿Y qué es lo siguiente? Esto nace del siguiente cuestionamiento, jóvenes, que es que si estábamos viendo que ese grado de empotramiento dependía de cómo encontraba la columna eh, al nudo en relación a las rigideces que aportaban los distintos elementos, cuando decimos eso, las rigideces que aportan los distintos elementos no están solo asociadas a la rigidez de la sección resistente de la viga, por ejemplo, y su largo. También están asociadas a esto otro, a esta condición de borde de la viga. Claro, porque la rigidez que aporta esta viga a este nudo es una cuando esto está articulado. De hecho, podemos dibujarlo. ¿Cómo se deforma esto? Bueno, se deforma así. Se deforma. ¿Cómo se deforma eso? Se deforma. Creo que se puede hacer esto así. Para. No me mal. Así se debería deformar esa viga, ¿no? Pero si esta condición no fuese así, como aparece ahí, sino que fuese empotrada, no puedo crear uno nuevo. Pero aquí puedo abrir. Y asumo que eso es como el empotramiento. Si la condición fuera empotrada, ya no tendría esto que les dibujé acá, pues. No tendría esa deformación. Tendría algo un poquito más complejo. O no más complejo, sino que estaría ofreciendo una rigidez mayor al. Bueno, no voy a borrar ese ejemplo. Estaría ofreciendo una rigidez mayor al nudo. Yo diría que algo así como esto mismo. Aquí no puede girar. Aquí sí, aquí no puede. Voy a hacer esto a propósito ahí. Ahí sí. Estoy tratando de emular acá como que no puede girar, pero no me salió muy bien.
Puedo hacerlo para el otro lado, parece. Ahí sí. Creo que ahí sí. Y esto lo subo ahí. Ya. Ahí sí. Entonces voy a tener una cosa como esta. Aquí no vas a poder girar. Pum, 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 pum. Y aquí se va a deformar y va a llegar acá. Y al otro lado voy a tener lo mismo. Creo que ahí podía hacerlo así. Bonito. Bonita la idea. Así. Entonces esa curvatura es distinta a la anterior. Es distinta, ¿no? Entonces, si uno analiza esta zona de acá, tiene un tipo de curvatura, y si uno analiza la zona de acá, tiene otro tipo de curvatura. Entonces, aquí nos señala que, que cuando, que cuando tengo una condición en un extremo lejano de la viga, en la cual ese extremo lejano está articulado, entonces va a originar algo en el grado de empotramiento. ¿Qué es lo que debería originar? Si es que está articulado, entonces la viga va a aportar una rigidez menor, ¿cierto? A que si estuviera empotrado. Si la viga aporta una rigidez menor, en consecuencia le está generando un empotramiento o un articulamiento a la columna. Le está generando algo más cercano a un articulamiento. Si le está generando algo más cercano a un articulamiento, entonces el grado de empotramiento debería subir. Debería subir. ¿Cómo lo hago desde la perspectiva numérica de la formulación? Si el grado de empotramiento debiese subir producto de este articulamiento en el extremo de la viga. Bueno, incorporo un factor chi acá entre medio, que lo están viendo ustedes ahí, y que ese factor chi va a ser menor que 1. Si ese factor, si se trata de una conexión en el extremo que es articulada, entonces ese factor chi va a ser 0,5. ¿Ya? Si en cambio está restringido de rotar, se puede considerar un factor chi igual a 0,67. Porque si al ser menor que este de acá, lo que va a hacer es que este número va a crecer. Es decir, cuando está articulado, todo este G va a crecer. Lo que tiene sentido para la gráfica que hicimos hace un rato atrás. Ahora, esto está asociado a los marcos con desplazamiento lateral. Pero cuando no tengo desplazamiento lateral permitido, entonces tengo esta otra condición. Si el extremo de la viga está articulado, considero un factor de 1,5. Pero si el extremo de la viga está restringido a rotar, considero un factor de 2. De cualquier modo, cuando está impedido de rotar, el factor chi es mayor. Porque al ser mayor, cuando no está impedido de rotar, al ser mayor, quiere decir que este valor va a hacer caer a este grado de empotramiento. Entonces, por eso que existe esta relación, que el factor es menor cuando se trata de una condición de extremo lejano que es cercana al articulamiento, o sea, cuando está articulado, que cuando está empotrado. Ahora, este factor chi está dentro de la sumatoria, porque claramente depende de las condiciones de borde de cada caso, porque podemos tener que en este caso hay un empotramiento, pero a lo mejor en el caso de acá podemos tener una unión articulada. Y si ese es así, la deformación va a ser distinta. No va a ser así como la tenemos al lado de allá, sino que la vamos a tener como la que estaba graficada en rojito. ¿Ya? Entonces, tengo que analizar el problema en la sumatoria a partir de la contribución de cada viga al nudo. De cada viga al nudo. ¿Cuántas vigas deberían concurrir al nudo, jóvenes? Esta es una pregunta interesante.
En una situación tridimensional, este grado de empotramiento se analiza considerando cuántas vigas concurriendo al nudo. Para determinar el grado de empotramiento, jóvenes, en una situación tridimensional, en la cual concurren 4 vigas en la realidad, la pregunta es, para analizar este problema del grado de empotramiento, ¿cuántas vigas son las máximas que puedo considerar en esta sumatoria? Si tengo una situación de un marco en 3 dimensiones, donde tengo una columna y a esa columna le concurren en su nudo superior 4 vigas. Claro, 2 en una dirección y otras 2 en la otra dirección, ¿cierto? La pregunta que yo les hago, ¿este grado de empotramiento que estamos calculando, está considerando esas 4 vigas o considera a lo más 2 vigas? Nos podemos equivocar, jóvenes, ¿eh? Profe, yo creo que solamente esas dos principalmente. Perfecto. Muy bien, Rodrigo. Así es. Consideramos las vigas que concurren en el plano que estamos analizando. ¿Quiere decir esto que no debemos analizar el otro plano? No, hay que analizarlo igual. Hay que analizar igual el otro plano. Pero los análisis se hacen por plano. Entonces ahora estamos analizando en un determinado plano cuáles son las vigas que concurren a esa columna. Muy bien, Rodrigo. Y la máxima cantidad de vigas que pueden concurrir en ese plano en una ingeniería regular. Pues estamos hablando de una cosa un poco más compleja, bueno, hay otro análisis que podría uno hacer. Pero en una situación regular uno debería encontrar a lo más 2 vigas que concurren a ese nudo. ¿Ya? Ahora, en la otra dirección, probablemente también a lo más vamos a tener 2 vigas que concurren a ese nudo. ¿Y cuántas son las columnas que pueden concurrir a ese nudo? A lo más también 2 columnas, no más que eso. Entonces, esta sumatoria en realidad son de 2 términos. Deberíamos analizar una viga, el chi de una viga y el chi de la otra viga. ¿Ya? Ahora podrán haber notado que hay un valor acá que dice tau b. Y ese tau b ya no tiene que ver con el tema de las vigas, tiene que ver con el tema de las columnas y por eso mismo que está puesto allá arriba. Y este tema es un poquito más interesante. O con eso, mejor decir que es un poco más complejo de entender. Yo les recomiendo que visiten el McCormack, que lo explica bastante bien. El libro que le indiqué en la primera clase. Producto de las cargas involucradas, jóvenes, de las cargas de compresión, miren, estamos determinando con qué carga esto falla, porque finalmente estamos determinando el P crítico. El P crítico está asociado al pandeo. Pero no es menor que si la carga es importante, sin saber todavía con cuánto falla. Si la carga es importante, lo que va a ocurrir eventualmente es que, como es una carga de compresión, frente a la posibilidad de pandeo, va a haber una zona que eventualmente puede estar un poco más comprimida de la sección. Cuando esto vaya a fallar por pandeo. Y eso va a originar que eventualmente esa zona entre en una zona inelástica. Pero si uno hace como un promedio, va a estar todo bajo, como que divide el P por el área, va a estar todo bien, digamos, va a estar todo en rango elástico. Pero lo cierto es que cuando se origina el pandeo va a haber una zona que va a estar más comprimida que otra, y si a eso uno le suma las tensiones residuales, se va a explicar que va a ser más fácil entender que van a haber sectores de la sección que se van a encontrar con tensiones que eventualmente puedan estar por sobre FI, o no por sobre, pueden estar en FI y en consecuencia en una situación inelástica. ¿Qué quiere decir eso?
en términos generales, quiere decir algo respecto de la rigidez de la columna. Porque no es lo mismo, jóvenes, que cuando hablamos de... No es lo mismo cuando hablamos de la rigidez de una columna que se encuentra en la zona lineal elástica, a la rigidez de la columna que se encuentra en la zona no lineal. De hecho, si toda la columna está en la zona no lineal, un modelo pudiera decir que la rigidez es prácticamente, digamos, es prácticamente cero. Pero eso no ocurre, sabemos que no es el caso. Lo que ocurre es que van a haber zonas que van a encontrarse en una situación como esa. ¿Ya? Lo anterior, para complementar, a menos que estemos en el rango de la zona de endurecimiento, donde efectivamente se vuelve a aparecer una rigidez. Pero, entonces, para no marearlo, me interesa señalar que el que la columna se encuentre en una condición más o menos rígida va a depender también del nivel de carga involucrada en la falla. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el AISC? Es hacer una pregunta súper simple, que es, bueno, ¿cuánto es la carga que usted tiene? ¿En relación a qué? En relación a su sección resistente. Entonces dice lo siguiente, mire, si su carga, veamos qué significa cada una de las cosas. Creo que está puesto acá, ahí. PR, parece como complejo, pero es súper simple de entender y así que uno lo va siguiendo a poquito. Miren, PR versus PNS. ¿Qué es lo que es PR? Es la resistencia a compresión axial requerida. Cuando habla de eso, de la compresión requerida, se refiere a la solicitación. Entonces el término, cuando partimos con resistencia, inmediatamente nos ponemos por el lado de la resistencia, pero no, dice la resistencia requerida, es lo que yo estoy solicitando. PR es eso, es la solicitación, es la carga, usando combinaciones de carga LRFD o ASD. Entonces, si su carga es, diremos, 50 toneladas que provienen de ASD, pues vamos a dejar eso con un asterisco, provienen de ASD, 50 toneladas. Lo tengo que comparar con P sub NS, que está puesto acá. ¿Qué es lo que es P sub NS? Ah, bueno, esto sí es la resistencia. Resistencia axial en compresión de la sección transversal para secciones de elementos no esbeltos. Olvídense de ese apellido, lo vamos a ver más adelante, pero por lo pronto es FI por AG. Es decir, tengo la sección de mi columna, tengo mi sección 30 centímetros cuadrados, y FI, supongamos que es un FI de un acero a 240, entonces mi FI va a ser 2400, y dijimos 30 centímetros cuadrados, 2400 por 2400 por 30 me da 72 toneladas. 72 toneladas. Eso es lo que me da como resistencia. Entonces comparo, ¿cuánto dijimos el caso anterior? La solicitación dijimos que era por ASD, era 50 me parece. Ah, pero mira, aparece un alfa acá. Ah, claro. El alfa lo que trata de ecualizar el hecho de que su carga provenga de ASD o de LRFD. Porque si yo ya calculé que mi resistencia es esa que aparece ahí y la tengo que comparar con algo, yo sé que si la comparo con el LRFD, la carga va a venir, va a venir mayorada, va a ser una carga mayor que la que proviene de ASD. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer ese alfa? Es ecualizar la formulación para que sea válida para ambos casos. Entonces, el alfa va a ser igual a 1 cuando la carga viene de LRFD, o el alfa va a ser 1.6 cuando la carga viene de ASD. Entonces, en este caso, si la carga venía no sé si lo dije de ASD, si viniera de ASD, las 50 toneladas debería multiplicarla por 1.6. 50 por 1.6 me da 80. Bueno, no me sirve el ejemplo, porque en este caso sería ya mucho mayor que FI por AG, así que no me sirve. Pensemos que la carga es 30 toneladas. 30 toneladas la multiplico por 1.6 y me da 48. La carga es 30 toneladas, la multiplico por 1.6 y me da 48. ¿Cuánto era P sub NS? P sub NS era 72 toneladas. Divido 48 dividido en 72 y me da 0.67. ¿0.67 es menor que 0.5? No, naturalmente no.
Si hubiese sido menor, entonces me olvido, el tau B igual a 1. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Que si la carga es chica, en pocas palabras, si la carga es chica respecto a la resistencia, entonces no hay un efecto particularmente interesante del tau B. El tau B igual a 1. Pero cuando la carga es importante, cuando la carga es es al menos el 50% de la resistencia, chuta, que fue el caso, porque me dio alfa PR dividido por P sub NS, me dio 0,67, que es mayor que 0,5, entonces tengo que meterme a esto. Esto que parece intrincado no lo es, porque aquí está lleno de cuestiones que ya acabamos de calcular. Tau B, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a 4 por alfa PR partido por P sub NS. Este alfa PR partido por P sub NS es igual a 0,67, que es lo que acabo de calcular. Por 1 menos alfa PR partido por P sub NS. Entonces, esto es 0,67. 1 menos 0,67 es 0,33. 0,33 tengo acá, 0,33. Multiplicado por 4 y por 0,67. Entonces, por 4 y por punto 33. Me da un tau B igual a 0,88. Entonces, lo que yo tengo que poner acá, no sé qué pasó ahí, lo que tengo que poner yo acá es 0,88. 0,88. Este factor no está asociado a las columnas que concurren al nudo. Está asociado a la columna que estoy analizando. Por eso está fuera de la sumatoria. Tiene que ver con la carga que le va a llegar a la columna que estoy analizando. ¿Ok? Entonces, ahí ya pude obtener el tau B. Y con esto obtengo el grado de empotramiento y con eso me voy a estas tablas, a estos zapatos. Esa es la forma que corresponde más que para poder obtener digamos, tanto el tau B como el factor de extremo lejano. ¿Ya? Hay una tabla que aparece en el McCormack, yo se las copié acá, pero estaba con otras unidades, así que se las cambié acá como corresponde. Pero la verdad es que no aporta mucho más información. No aporta mucho más información, que es como supuestamente para hacer el trámite más rápido, pero esta fórmula es tan simple de usar que rápidamente usted puede obtener el tau B. Esto era como para obtener el tau B en una tablita. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer un break de 10 minutos y nos volvemos a encontrar a las 10:20. ¿Y jóvenes? Ya, profe, gracias. Bueno, Ok.
Ahora sí. Ok, jóvenes. Vamos a continuar. Están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Ya, ahí sí está en modo presentación. Entonces, bueno. Lo que hemos hablado recién tiene que ver con determinar los valores K, qué sé yo, los grados de empotramiento, como esos dependen de las rigideces de los distintos elementos que concurren al nudo. Ahora, es importante también entender que las columnas que vamos a analizar, mejor dicho, habría que entender, esa es la mejor, está mejor dicho de ese modo, mira, habría que entender si las columnas que vamos a analizar se comportan de manera similar a lo que nos ha indicado Euler. Es decir, a esta ecuación. Esta ecuación. Esta ecuación es la que estamos usando, donde encontramos un K que podía venir de las recomendaciones de la ESC cuando se trataba de una columna simplemente, o había que empezar a determinar los grados de empotramiento para finalmente obtener el valor de K. Pero estábamos usando esa ecuación para determinar qué cosa. La tensión crítica a la cual se origina una falla. Esa es la tensión crítica de Euler. Entonces, no nos hemos escapado de esa tensión crítica de Euler todavía. Cuando empezamos a analizar todo esto, era en el contexto de que eso iba a afectar el factor K. Pero estamos hablando todavía de esto. Entonces, esa es una tensión crítica obtenida por ¿cómo se llama? Por Euler, pero que nosotros tenemos que llevarla ahora al diseño. Y el diseño, lo primero que debe determinar es si los elementos fallan de acuerdo a esta formulación. Claro, porque todo lo que analizamos es en falla. Entonces queremos saber si es que las fallas tienen un relato similar al de esta tensión crítica de Euler. Entonces, por eso esta imagen que ustedes veían acá. ¿Qué es lo que nos indica esta imagen? Esta imagen nos señala un conjunto de columnas, nos está mostrando la respuesta de un conjunto de un conjunto de un conjunto de columnas eh, frente a una carga que se va incrementando hasta que fallen. Entonces, cada vez que fallan esas columnas, se toma nota, se registra la carga con la cual falló. ¿Se entiende hasta ahí, cierto? Sí, profe. Discúlpenme, estoy todavía un poco congestionado. Y entonces, si yo hago ese ejercicio 1000 veces, puedo obtener una estadística. O sea, estoy obteniendo una estadística. Si a cada columna, miren lo que les voy a decir, si a cada columna yo determiné, por ejemplo, la columna 1 tiene una carga con la cual falló de 40 toneladas. Ya, pero mira, esa columna 1 tiene una sección de 20 centímetros cuadrados. Perfecto. Entonces divido 50.000 kilos en los 20 centímetros cuadrados. No, pensémoslo en 80 centímetros cuadrados. Entonces divido los 50.000 kilos en los 80 centímetros cuadrados. Eso me da 50.000 dividido en 80, me da 625 kilos por centímetro cuadrado. Es decir, esa columna, la columna 1, falló con 625 kilos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, anoto ese dato. Falló, imagínense que los 625 kilos están por acá. Por aquí. ¿Ya? Pero mira, esa columna tenía un largo de 10 metros, por ejemplo. Y tenía también un radio de giro de 8 centímetros.
Y la longitud efectiva, si bien era 10 metros, pero en realidad estaba con un puntal al medio, así que su longitud efectiva al final era 5 metros. Entonces 5 metros dividido en el radio de giro, o sea, 500 centímetros dividido en el radio de giro, donde el radio de giro dijimos que era, no sé cuánto dije, 8 centímetros. Entonces, 500 dividido en los 8, 500 dividido en 8, me da 62,5. Bueno, acá no está tabulado, pero supongamos que yo puedo ubicar acá, en, en este eje, puedo ubicar el valor de 62,5. Ubico acá, me quedo acá. Pensemos que aquí. Entonces, para esa columna que tiene una relación, la columna 1, que tiene una relación LE partido por R, equivalente a 62,5, la falla se originó a los 620 y tantos, no me acuerdo el número, 620 y tantos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Pum, 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 aquí. Pensemos que está acá. Aquí. Ahí tengo el primer dato. Si ese ejercicio lo hago con 1000 columnas, voy a obtener todos estos puntitos rojos que ustedes están viendo acá. Todos estos puntitos rojos que ya pueden observar que van siguiendo un cierto patrón. Si yo trazo una mejor recta en esta estadística, cuestión que ustedes pueden hacer en Excel cuando tienen una serie de datos dispersos, trazar la mejor recta con una poligonal, ¿ya?, que se ajuste más o menos a estos puntos, voy a obtener esto que están viendo ustedes aquí con color rojo, esta línea continua. ¿Ok? Tengo esta línea continua. Ahora sí analizo, ya eso lo tengo claro. Ahora sí en el mismo gráfico pongo la fórmula de Euler considerando los LE partido por R que correspondan, porque LE partido por R va a ser igual a KL partido por R, donde R es el radio de giro de cada columna. Entonces, a cada columna que yo ensayé le voy sacando este valor, esta tensión crítica de Euler. Entonces, una columna de por acá, ya que ensayé, mira, la tensión crítica de Euler en realidad es este punto que está acá. Para una columna que está representada en este punto de acá, la tensión crítica de Euler es esta de acá. Para una columna como la que estoy apuntando acá con el mouse, donde su relación, la columna que está en el puntito rojo de acá, digamos, la tensión crítica de Euler que corresponde va a estar como por acá arriba. Entonces, lo que voy viendo, lo que estoy comparando es la tensión a la cual se produjo la falla respecto de la tensión crítica de Euler. Y hay una zona, la zona que ustedes ven acá, denominada para columnas largas o columnas esbeltas, en la cual la forma de la curva de la tensión crítica de Euler es más o menos parecida, es bastante parecida, a la forma de la mejor recta, o esta que estamos viendo acá, de la línea segmentada, o sea, línea segmentada, línea continua. Para columnas largas, entonces, la forma de falla es más o menos parecida a lo que predice Euler. Es más o menos parecida. Es parecida. Es cierto que fíjense que si uno es riguroso, está fallando las columnas que están en este cuadrante, o en esta zona, están fallando en la realidad con una tensión menor, siempre es menor que la tensión crítica de Euler, pero con una forma más o menos parecida. Es decir, si la columna está en esta zona, digamos, está con este factor, con este valor de L partido por R, va a tener una distancia a la falla respecto de la predicha por Euler, que va a ser más o menos lo mismo que para esta columna de acá, va a tener una distancia de la falla más o menos proporcional, por supuesto, a la similar a la que habíamos visto acá, respecto de la línea segmentada que representa la tensión crítica de Euler. Si llegamos después a un determinado nivel en la cual ya esta curva empieza a alejarse, paulatinamente al principio y después ya abruptamente después. Entonces, al principio hay una zona como de columnas intermedias, las cuales se parecen a algo a la tensión crítica de Euler, pero ya no tanto. Se parece en algo a la tensión crítica de Euler, pero también se empieza a parecer a la tensión de fluencia. Porque claro, algo que no les mencioné, cuando trabajamos con columnas que estaban en esta zona, en general la falla es una falla muy cercana a la tensión de fluencia.
Entonces, esta curva, que es la línea llena, que ustedes están viendo acá, la línea continua, se acerca a la afluencia de las columnas cortas y se acerca a la tensión crítica de Euler de las columnas largas. Y en el sector intermedio se encuentra, de algún modo, tensionada por la tensión crítica de Euler y tensionada por la tensión de fluencia. Va a depender de algunos parámetros el saber si se encuentra al lado derecho o más cercana al lado izquierdo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la tensión crítica de Euler no explica todo, pero explica bastante, nos ayuda bastante, y en particular cuando se trata de columnas largas, es quien domina la falla. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vemos desde el punto de vista del diseño? Lo primero es identificar, es partir por lo más simple, que es cuando tratamos columnas que no tienen elementos esbeltos. En el lenguaje de la ICC, a la columna o a los perfiles le denomina miembro. Y a las alas o al alma o a las paredes de un perfil cajón, por ejemplo, les denomina elementos. Entonces, si yo me he dado cuenta que los elementos, es decir, el ala, el alma o la pared del cajón, no es esbelta, no son esbeltos, entonces me estoy refiriendo justamente a columnas que no tienen elementos esbeltos. En cuyo caso, debemos analizar el problema de acuerdo a irnos por el lado izquierdo que ustedes están viendo acá. ¿Por qué? Porque quiere decir que la falla global de pandeo de la columna puede ocurrir sin que antes se produzca una falla local de pandeo del elemento. Porque ya vimos al principio de esta presentación una imagen que está acá, donde estamos mostrando, estamos viendo pandeos locales. No estamos viendo que la columna se esté pandeando como lo describe Euler. ¿Cómo lo describe Euler? Así, o por torsión. No estamos viendo eso. Esto es un pandeo global. Esto es un pandeo global. Y esto es un pandeo local. Entonces, si yo no tengo elementos esbeltos, entonces puedo usar expresiones similares a las que hemos venido construyendo a lo largo de esta clase y la clase anterior. Ahora, ¿cómo sé si no tengo elementos esbeltos? Por suerte, el AICC a usted le entrega esta tabla que es súper valiosa, que es la B41A. ¿Ya? Esta tabla, que yo la puse acá porque continúa, le habla a usted de los distintos elementos que usted va a encontrar en una columna o en un perfil que está sometido a la compresión. Y le indica a usted un límite. Mire, si su elemento no satisface ese límite, si está por sobre ese límite, entonces se trata de un elemento esbelto, en cuyo caso no puede irse por esta línea de análisis, sino que tiene que irse por la línea de análisis que aparece acá al lado derecho. Vamos a explicar esta línea de análisis y luego después vamos a hablar acerca de esto. Entonces, si tengo, por ejemplo, una columna correspondiente a un perfil IN soldado, ¿ya? O mejor dicho, un perfil laminado IN, ¿ya? Como este de acá. Entonces, quiero saber que los elementos no sean esbeltos, quiero determinar si es así o no. Entonces, lo primero que digo yo es, bueno, ¿cuáles son los elementos de este perfil? Los elementos de este perfil son el elemento ala y el elemento alma. Entonces, esta tabla me entrega información para analizar el elemento ala. En el caso 1, miren, alas de perfiles laminados, planchas conectadas, perfiles laminados, alas de pares son los ejemplos. Pero ya sabemos que es un perfil laminado, entonces tengo este caso. Puedo analizar el problema del ala, si es que determinar si es que el ala es esbelta o no. Pero también tengo que analizar el alma.
Y acá tengo otra expresión más abajo, donde dice almas de secciones I con doble simetría y secciones canal. Acá estoy. Entonces, analizo el primer caso. Me señala que para analizar el primer caso tengo que conocer el ancho del ala, considerado en este caso, tiene que hacerle caso a la nomenclatura que aquí aparece. B va a ser el medio ancho del ala. B es el medio ancho del ala, porque el ala completa mide, imagínense que esta ala midiese 250 milímetros, entonces B sería 125 milímetros. Y el espesor supongamos que es 10 milímetros. Entonces, dice, lo que tiene que hacer usted es dividir B, definido acá como el medio ancho del ala, 125, dividido en el espesor, que dijimos que era 10 milímetros. Entonces, esto le va a dar 12,5, es un número escalar, 12,5. ¿Y contra qué lo compara? Lo compara contra esta expresión, que es 0,56 raíz de E partido por FI. Si ustedes me ayudan, podemos determinar rápidamente de qué orden de magnitud estamos hablando. No para saber exactamente el número, pero miren. Vean el orden de magnitud de esa expresión. E partido por FI. ¿Cuánto es E? 2.100.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Dividido por un FI. Pensemos en un FI como una 36, que el FI es 2.550. Lo divido por 2.550. 2.100.000 dividido en 2.550. Lo divido. Obtengo la raíz. Raíz cuadrada, perfecto. Me da 28,6 la raíz y lo multiplico por 0,56, por 0,56. Me da 16. Entonces el límite para determinar si es delta o no, ese elemento es de 16,07. Mientras que al número que yo llegué era B partido por T, que era 12,5. Entonces 12,5 es menor que este número de acá. En consecuencia, el elemento ala es un elemento no esbelto. El mismo análisis puedo hacer yo con el alma, pero acá el límite cambia, el límite varía. De hecho, es interesante entender por qué varía ese límite. Porque uno puede ya aplicar las formulaciones, pero la verdad es que ahí no está la parte ingenieril, digamos, la parte ingenieril en entender estas cosas. Fíjense que todos los factores, todas estas expresiones están multiplicando un factor por raíz de E partido por FI. Raíz de E partido por FI. Pero todos estos factores son menores que 1, mientras que estos factores son mayores que 1, salvo este caso particular. ¿Por qué cuando habla de los elementos atiesados tiene factores mayores que 1 y cuando habla de los elementos no atiesados tiene factores menores que 1? El ala, acá dice ala de perfil, está dentro de este grupo de elementos no atiesados. Ala de perfil, ala de perfiles. Y acá dice alma de secciones T. Mire, claro, porque el alma de la sección T también es un alma que no está atiesada. Está como el cantilever. Si quisiera deformarse para arriba, por ejemplo, este punto, si quisiera deformarse para arriba o para abajo, podría hacerlo. En cambio, todos estos otros elementos que están dentro de este grupo de elementos atiesados corresponden justamente, por ejemplo, a almas de perfiles que se encuentran atiesados, no como el alma de la T, sino como un alma de un IN, o también paredes de perfiles cerrados, por ejemplo, paredes de secciones rectangulares como las que ustedes están viendo acá. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que estas almas les cuesta más cambiarse que al ala en términos generales, no estoy hablando de números acá, ¿ya? Entonces, el límite para determinar si el elemento es esbelto o no varía. El límite acá tiende a ser, en este caso 1,49, 1,4, 1,4, 1,49, para el caso de elementos que se encuentran atiesados. En cambio, para elementos que se encuentran no atizados, como las alas, este límite es menor. La restricción es menor. O sea, la restricción es mayor, porque el límite es menor. No le permito que sea mayor que
esta relación B partido por T sea mayor que lo que calculamos recién, 16 parece que era, no sé. O 7064, bueno, será 17 como y tanto. Acá nuevamente 14, no sé, y acá 18, no sé. Pero en cambio, si usted ve estos números son 40, 40 y tanto, cosas así. Porque son números menos restrictivos, porque los límites son mucho más laxos, toda vez que se trata de elementos atiesados. Entonces, si yo ya analicé mi ala y analicé mi alma, y vi que corroboré de que ningún elemento, ni el elemento ala ni el elemento alma, eran elementos esbeltos, entonces puedo continuar por este camino, sin elementos esbeltos. Y en este caso, voy a encontrarme entonces con estos dos subgrupos para el diseño. Ahora estamos diseñando. Va a depender el diseño si se trata de un pandeo por flexión o un pandeo por torsión o flexotorsión. Ya lo vimos al principio en términos físicos como fenómeno, pero ahora en términos de diseño, naturalmente tengo que encontrar las resistencias nominales de un caso y del otro, que pueden ser distintas, lo son de hecho. Entonces, estamos en este camino, sin elementos esbeltos. Y aquí el AICC, acá estamos hablando ya de fórmulas, le señala a usted, esto está, mire, pandeo por flexión, para miembros sin elementos esbeltos, sin elementos esbeltos. Estoy en esta parte, flexión. Tiene forma de flexión, a eso se refiere. Entonces la ICC, miren, lo primero que me interesa que usted identifique es que aparece la tensión crítica de Euler acá. Que es una fórmula que tengo que inmediatamente calcular. Porque ya vimos, jóvenes, por la curva que estuvimos analizando hace un ratito atrás, ya vimos que para algunos casos, particularmente para las columnas esbeltas o largas, la tensión crítica de Euler es un buen descriptor de cómo falla. Entonces la tensión de falla real, la carga de falla real, va a tener que estar muy relacionada con esa tensión crítica de Euler. Es más, me atrevería a decir que debe ser una proporción de la tensión crítica de Euler. Viendo esto simplemente, jóvenes, en esta zona, la tensión crítica de Euler pasa por acá y la falla está acá. Entonces es una proporción de la tensión crítica de Euler. Es una fracción, un porcentaje, pero es algo que está mandatado por la tensión crítica de Euler. Acá ya no lo sabemos tan claramente y acá definitivamente no. Entonces, cuando estamos hablando de flexión, tenemos que tener en cuenta que la tensión crítica de Euler va a estar presente. Y está presente para describir la falla en un caso, es decir, las columnas esbeltas, pero también está presente para describir la falla cuando se trata de columnas en transición. Entonces, ¿qué es lo que hace la ICC? Y la ICC no le dice a usted 3 formulaciones distintas. Le muestra 2 formulaciones. Una para el caso de las esbeltas, ¿ya?, o columnas largas, y otro para el caso de columnas que pueden ser intermedias o inclusive cortas. Entonces, esta formulación del caso 1 se refiere a esto último que yo les señalé. Cuando las columnas no son largas. Cuando no son largas, usted ocupa todo esto. ¿Cómo sé si la columna es larga o no? Usted tiene que lo primero calcular la tensión crítica de Euler. Lo calcula, sabe calcularla. Sabe que pi al cuadrado por mol elasticidad dividido por LC partido por R. El LC es K por L. El K ya lo sabe calcular por los grados de empotramiento. ¿Ya? Lo sabe calcular. El L lo conoce de la columna. Y el R es una propiedad intrínseca de la sección de la columna, digamos, el radio de giro. Entonces yo tengo la tensión crítica de Euler. Y con ello me sirve para determinar si me encuentro dentro de las columnas largas o no. ¿Cómo? Puedo ocupar esta formulación que están viendo acá, que es dividir la tensión de fluencia de la columna. Imaginémonos que la tensión de fluencia es 2.400 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. A modo de ejemplo. 2.400 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y el FI, pensemos que el valor que me dio la tensión crítica de Euler es una tensión crítica de 8.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Me puede dar eso? Claro que me puede dar eso, porque la tensión crítica de Euler es una expresión teórica que no tiene ningún límite. De hecho,
aquí lo ve usted. Puede darle una cosa, aquí están las tensiones críticas en relación a la tensión de fluencia acá. Y usted puede tener, claro, tensiones menores a la tensión de fluencia, pero puede tener tensiones bastante mayores. Entonces, imaginémonos que teníamos 2400 como tensión de fluencia y una tensión crítica que me dio, después de analizar esta fórmula, de 8000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Si yo divido 2400 por 8000, eso me da 0,3. 0,3. Entonces, FI partido por FE es 0,3. Es menor que 2,25, claramente. Entonces, usted basta con que vea esto, miren. Si le dio 8000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, está por acá. Entonces se trata de una columna que se encuentra en este rango desde este punto hacia la izquierda. Entonces se encuentra en el rango de las columnas intermedia o corta. Y eso es lo que le señala esto. Puede calcularlo de este modo o puede calcularlo simplemente por el LC partido por R si es menor que 4,71 raíz de E módulo elasticidad partido por FI. Usted puede hacer el ejercicio rápido en 2 líneas, llega de esta expresión a esta de acá. En 2 líneas. ¿Ya? Es súper simple de hacerlo, digamos, porque usted reemplaza, o puede hacerlo desde este lado, digamos, reemplaza este FI partido por FI, reemplaza FI, que es pi cuadrado por E, partido por LC R al cuadrado, y lo deja menor o igual que 2,25. Usted hace los cambios que corresponden, el pi cuadrado lo pasa para arriba multiplicando, y pone el módulo de elasticidad, qué sé yo, y va a tener, puede después aplicar la raíz de esto, sacar la raíz, y va a tener esta misma expresión que tiene acá. Entonces son equivalentes. Cualquiera sea el caso, de acuerdo a los números que yo arbitrariamente puse, vamos a tener una tensión crítica que va a tener una expresión que no es la expresión de Euler. Pero tiene algo de la expresión de Euler media oculta. Y va a depender el peso de esta expresión va a depender de cuán cerca nos encontremos de este límite de acá. Si nos encontramos más cerca de acá, el peso de la expresión de la tensión crítica de Euler va a ser más significativo a que si nos encontramos en esta zona de acá. Entonces eso es lo que dice la formulación. Mire, dice, la tensión crítica, ¿cuánto va a ser? Para el diseño va a ser igual a 0,658 elevado a FI partido por FI. Ahí está, la tensión crítica de Euler. Todo eso multiplicado por FI, multiplicado por FI, está asociado a la tensión de fluencia. Entonces, ese es el caso para las columnas que no son o sea, que no son largas. Ahora, cuando la columna es larga, podríamos tener un FI que a lo mejor al calcularlo es un FI equivalente a 600 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, si yo divido, bueno, eso es fácil. Ya, me da 2400, lo dividido en 600, me da 4, que es mayor que 2,25. Entonces no estoy en este caso de acá, estoy en el caso de acá. ¿Y cómo es esa tensión crítica para el diseño? Esa tensión crítica es igual a 0,877 por FE. Es un escalar por la tensión crítica de Euler. ¿Qué es lo que usted puede ver acá? Es la tensión crítica de Euler, pero como sabemos que la línea segmentada pasa un poco por arriba, que corresponde a la tensión crítica de Euler, mientras que la tensión crítica que nosotros estamos determinando está un poco más abajo, entonces basta que multiplique la tensión crítica de Euler por un factor. Y ese factor es 0,877. No es un factor de minoración, no es un factor de nada de eso. Es un factor que tiene que ver con la falla. La falla, ¿dónde está? No está la tensión crítica de Euler, ya lo sabemos. Está un poco más abajo que la tensión crítica de Euler. ¿Y cuánto más abajo? 0,87. 0,87. Bueno, jóvenes, estamos en la hora. Y nosotros teníamos fijada la prueba para ¿cuándo, jóvenes? Me parece que para la próxima semana, ¿no? Jóvenes. Profe, yo la verdad que no tengo fecha acá en el cuaderno. Profe, no lo habíamos fijado. También quería Miren, Profe, creo que era para la 1 de junio, por lo que habíamos sí, pues, conversado en la clase pasada.
Sí, estaba fijada para la primera de junio, para la primera semana de junio, que es eso la próxima semana. Pero yo no he podido pasarles toda la materia, así que vamos a tener que, por lo menos para esta parte, así que la vamos a dejar para la semana subsiguiente. Para la semana, para el día, pongamos la fecha inmediatamente, para no perdernos, va a quedar para el día jueves 10 de junio. Para el jueves 10 de junio. ¿Ok, jóvenes? Esa Sí, es la profe, fecha, gracias. esa es la fecha de la prueba, porque como ven, falta pasar un poco de materia de compresión. Así que quedamos con esa fecha a firme. ¿Ok? Jóvenes, les pido que cualquier duda que tengan me la puedan hacer llegar. ¿Ya? No sé por qué razón hay tan poquitos alumnos, pero por la razón que sea, si tienen alguna duda, por favor, la pueden hacer en este espacio o la pueden hacer por correo, por WhatsApp, como ustedes prefieran. Pero háganla. ¿Ya? Lo otro, no es una frase de buena crianza, hay que cuidarse. Es muy raro que todavía sigamos con números súper altos. Así que nada, pues cuidar a su familia, a su gente más cercana y querida. Un abrazo grande y nos vemos la próxima semana entonces. ¿Ya? Chao, gracias. Gracias, profesor. Chao, profe, Igual, Chao, cuídese. chao. bien. Cuídense. Chao, chao. Que estén bien, Chao, gracias. profe.